Buenas tardes, mi nombre es Marisabel Gaviria Rodríguez y hoy les voy a hablar un poco sobre la evolución de la educación desde la época contemporánea hasta la época actual. La última etapa de la Edad Moderna, la Ilustración o el siglo de luces, se caracterizó por el racionalismo, la búsqueda de la felicidad, la crónica de la bondad del hombre, el optimismo y el laicismo. Posteriormente, la edad contemporánea se caracteriza por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. Se considera que la edad contemporánea tuvo en sus inicios en el año 1789 con la Revolución Francesa, que provocó la caída del antiguo régimen existente en Europa y abrió el camino a nuevas formas de organización política y social. La educación actual es caracterizada de lineal, sin matices ni acordes, una educación descolorida y sin motivación. Los cambios han sido tan rápidos que se ha generado una gran brecha entre las necesidades reales de cada institución y de la sociedad en general. Educar debe ser sinónimo de inspirar, de generar una motivación particular en cada uno de nuestros jóvenes para que se sientan a gusto y les permitan desarrollar al mismo su verdadero potencial y su imaginación. En la educación actual innovamos, creamos y sobre todo les permitimos a ellos participar y diseñar nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Educar es inspirar y a través de esta inspiración permitimos desarrollar al máximo nuestra creatividad. El proceso de la enseñanza evoluciona en el siglo XVIII. Aquí la educación adquiere un protagonismo especial. La escuela era sinónimo de progreso social y económico. Desde la práctica del naturalismo de Rousse, apostaba por un tipo de docente que tratase a los alumnos de acuerdo con su edad y no desde la consideración de un adulto. Sus ideas hicieron un recorrido que se extendieron hasta Alemania. Con la influencia de Pestalozzi tomó impulso la escuela popular. Esta abogaba por un hombre sensible y bien intencionado. Este autor se interesó mucho por enseñar de un modo más amplio. Este contexto histórico educativo se potenciaron los jardines de infancia o escuelas de párvulo. Desde las aportaciones realizadas por Froebel, luego se propagó el método de enseñanza mutua. Aquí el maestro debía ser una persona instruida, preparada cultural y pedagógicamente. Por esta forma, los movimientos de renovación pedagógica del siglo XXI se convirtieron en la enseñanza tradicional, donde el maestro es un personaje central en una pedagogía apoyado por el autoritarismo, la memorización y la complejidad. El autor John Dewey defendió la doctrina del interés como base de la pedagogía. El proceso educativo tiene dos aspectos. Uno era psicológico. Este persigue la exteriorización y despliegue de las potencialidades del individuo. El otro aspecto era el social. Este preparaba para el desempeño de las tareas de la sociedad. La pedagogía científica de Montessori fue apoyada en los nuevos conocimientos sobre el hombre y el niño adquiridos en ciencias como la psiquiatría y la psicología. Freire argumentó que la actividad del niño se desenvuelve en el grupo, porque aquí el niño tiende a organizar su primitiva experiencia, que tiende a convertirse en social y a integrarse con la de los demás, enriqueciéndose de nuevos significados. Las corrientes libertarias constituyeron una forma de interpretar la enseñanza. Para los autores que lo representaron, la educación se inserta dentro del marco contracultural cuyo lema es la escuela muerto. Esto hizo una nueva concepción de la relación maestro-alumno que niega el aparato escolar, la sistematización de los saberes.
En la actualidad, la educación emerge como la herramienta que no solo traslada el legado a las actuales y futuras generaciones, sino también es el entorno por medio del cual se debe inculcar y despertar la curiosidad por saber más. Se deben forzar los medios para utilizar lo ya aprendido y posicionar como elemento preponderante la crítica constructiva para no poder validar toda aseveración recibida. En el siglo XXI podemos observar cómo la globalización está influyendo en nuestra sociedad, economía, cultura, política, ciencia y tecnología. Al analizar todos estos cambios que se están produciendo, nos damos cuenta que la educación seguirá siempre jugando un papel muy importante y que cada docente tiene en sus manos el futuro de niños y jóvenes en su quehacer educativo. Por ejemplo, en esta actualidad que estamos viviendo sobre la pandemia del COVID-19, podemos observar cómo las herramientas digitales, tecnológicas se han apoderado, porque así los estudiantes tienen la facilidad de indagar un poco más sobre cada tema que desarrollan dentro y fuera del aula. Estas TIC se han vuelto eficazmente tanto para los docentes como para los alumnos. Muchos son nuevos en esto, pero poco a poco están aprendiendo, ya que esto es una herramienta muy elemental para que nosotros los estudiantes podamos indagar un poco más allá y llegar así a una simple conclusión. Buenas tardes, mi nombre es Sirley Paula Quintero Joya. Vengo a hablarles sobre la evolución de los métodos de educación. En la época contemporánea, el principal objetivo de Pestalozzi fue adaptar el método de enseñanza al desarrollo natural del niño, que debía aprender de sus propias experiencias. María Montessori introdujo la educación temprana. Defendía que los conocimientos no debían ser forzados. El método Montessori era inspirado en el humanismo integral, en el que los seres humanos como personas únicas estamos plenamente capacitados para actuar con libertad, inteligencia y dignidad. En la época actual, la educación es estandarizada y lineal, sin matices ni acordes, una educación descolorida y sin motivación. Nuestro mundo actual vive de los servicios y la información, donde el verdadero motor son las ideas, la creatividad y no la producción. Aprendemos haciendo. Cuando nos emocionamos, transformamos el recinto escolar en un infinito espacio de aprendizaje social y emocional, que potencian la vida de cada individuo y que estimulan la creatividad, la pasión, el talento y la interacción. Los planes de estudio en la edad contemporánea se diseñaron sobre unas bases para mantener un orden en enseñanza de las disciplinas. En la época actual, la educación exige al docente una actitud nueva que les permita ser constructores de saberes, más que simples receptores de los mismos. Para ello deberá existir un compromiso interno que los impulsa a lograr nuevos retos. En la época contemporánea, el niño debía aprender de sus propias experiencias. En la época actual, la capacidad de retener conocimiento por parte del alumno, como la oportunidad de desarrollar competencias complejas, el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración o la resolución de problemas, es mucho mejor, ya que existe la tecnología y gracias a ello podemos aprender más. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Manota y hoy les vengo a hablar sobre la educación en la edad contemporánea y en la actualidad. En la edad contemporánea es el nombre con el que se designa el periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad de la edad contemporánea. Abarca un total de 220 años. Es una época caracterizada por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. Las escuelas y el servicio militar obligatorio les sirvieron para estimular los sentimientos nacionales a las personas. Esta época se caracterizó por la libertad de expresión y su actitud provocadora. Uno de los filósofos de esta época fue Paulo Freire, el creador de una pedagogía en la que los individuos se forman a través de la vida cotidiana. Esta pedagogía plantea dos momentos diferentes. En la primera etapa, el individuo deberá tomar conciencia de la realidad en la que se vive como ser sujeto de opresión. En un segundo momento, los oprimidos lucharán contra los opresores para liberarse.
Según Lev Vygotsky, destacó durante toda su obra la importancia del entorno en el desarrollo de los niños, oponiéndose a la teoría respaldada por Piaget. El autor considera al medio social como pieza clave en el proceso de aprendizaje. La actualidad social permite explicar los cambios en la conciencia de los alumnos. En la educación en la edad actual, la cuarentena y el cierre de instituciones educativas han vulnerado el derecho a la educación en Colombia. Más de 10 millones de estudiantes matriculados en educación básica y media no están recibiendo educación, lo cual agranda la brecha entre las instituciones públicas y privadas, entre la educación rural y la urbana. Para solucionar este problema, el Ministerio de Educación puso en marcha medidas como las clases virtuales, las entregas de guías con información teórica para las clases y las transmisiones de clases por radio y canales institucionales de televisión. Pero este tipo de medidas no ha sido suficiente para garantizar el aprendizaje de los niños y niñas durante este año. En las palabras de Beethoven Herrera, en relación con la pandemia, los profesores no estaban preparados para la enseñanza online. Se han dedicado a dictar clases con la misma duración de una clase presencial, mientras que muchos estudiantes de regiones pobres y estratos bajos carecen de medios informativos y acceso a Internet. Esta dura experiencia seguramente implicará costos muy altos para el desarrollo económico y social de nuestro país. Muchas gracias.